Conversamos con otro de los miembros de la comisión, el expresidente de la FEUC y diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Veíamos las declaraciones del ministro Izaguirre. Parece que no lo lograron convencer de que era buena idea tipificar un delito de lucro que incluso tuviera penas de cárcel. No se le ve para nada convencido de eso al ministro. Mira, la verdad es que yo escucho la misma cuña y nosotros presentamos una indicación que trabajamos incluso con asesores y con gente del Ministerio de Educación y la presentamos en conjunto todos los parlamentarios que apoyamos la idea de legislar. Por lo tanto, yo aquí lo que veo es que hay una disposición de hacer que quienes lucren, habiendo ya prohibido, o sea, habiendo ya legislado para que sean corporaciones sin fines de lucro, para que no puedan tener operaciones entre personas relacionadas y para que además tengan que tener algún límite dentro del sueldo, o sea, que exista un parámetro desde donde fijar los sueldos para la gestión. Aquellas personas que quieran hacer de recursos públicos que van a recibir por parte del Estado una apropiación ilegítima de esos recursos en perjuicio de lo que es el servicio educativo, nosotros estamos poniendo que primero tengan que devolver esa plata y se les establezca una multa y en caso de que no suceda o que haya reincidencia que arriesguen un presidio menor en grado medio. Entonces eso es lo que nosotros estamos planteando, es una indicación que se va a tener que votar. Nosotros esperamos aprobarla y así al menos está con las firmas de todos los parlamentarios que aprobamos la idea de legislar, es decir, tiene los 8 votos y nosotros creemos que esto se va a incorporar en la ley. ¿Qué es lo que creo que nos innova? Es que al ser todos los recursos puestos por el Estado, lo que pasa es que hoy día las personas que están en el estatuto administrativo sí tienen este procedimiento, pero lamentablemente aquellas personas de las corporaciones, si quisieran de esta apropiación ilegítima, no la tendrían. Por lo tanto, estamos igualando las condiciones en términos de responsabilidades, en este caso con un presidio menor. Así que yo creo que eso es perfectamente compatible. Ahora, lo que sí se fija, al eliminarse el lucro, sí se fija que puede haber un sueldo para estas personas. Ese sueldo, si es fijado por los mismos que actualmente son los sostenedores, si ellos mismos se autofijan el sueldo, ¿eso no es sencillamente mantener el lucro pero con una figura distinta, que ahora es un sueldo que puede ser un sueldo perfectamente muy alto y que permita lucrar de otra manera? Nosotros así interpretamos la primera indicación que venía por parte del Ejecutivo, que se prestaba para que alguien pudiera hacer mal uso de ella. Por lo mismo presentamos una indicación distinta, que probablemente se vaya a votar en los próximos días. Como bien decía el presidente de la comisión, el diputado Mario Venegas, fue una sesión sumamente tediosa, para mí fue bastante decepcionante, fue un triste espectáculo por parte de aquellos parlamentarios que están en contra de la idea de legislar, que ocupan cualquier artimaña legal y reglamentaria para demorar y para hacer esto un trámite sumamente tedioso. Ahora, está bien, todos tienen derecho a expresarse, pero cuando se ve explícitamente una intención de demorar todo, por supuesto que uno se molesta. Ahora, yo creo que... diputado, para que quede absolutamente claro... Diputado, para que tenga un límite. Sí, solamente en ese punto, para que quede absolutamente claro, ¿a quién se refiere cuando dicen que cuando dice que hubo diputados que hicieron un triste espectáculo? ¿Quiénes fueron esos diputados, para que quede absolutamente claro su opinión, a quién apunta? No, los parlamentarios de la Alianza, los parlamentarios que sí, se turnaban, en el fondo se turnaban para escoger una razón para indagar en un asunto que evidentemente o era inadmisible o ellos sabían que no tenía que ver con las matrices del proyecto. O sea, cuando el proyecto dice A y se aprobó la idea de legislar y ellos plantean Z, por supuesto que no se puede avanzar en esa materia porque va en contra de los principios del proyecto. Entonces ellos están intentando dilatar el proceso y a mí me parece que es una actitud, no sé, poco republicana, poco demócrata incluso. Ok, y en el tema de esta indicación, ¿cómo se podría regular que por medio de estos sueldos no se lucre de manera encubierta? A ver, hay varias formas. Lo primero es que tenga contrato de trabajo. Nosotros lo establecimos ahí, que tenga que tener las horas y cuál es el trabajo que se está ejerciendo realmente. Nosotros creemos que el trabajo se debe remunerar, no es algo malo, eso no es constitutivo de lucro, porque no es renta de capital, sino es trabajo. Nosotros creemos que eso está bien. Segundo, para que esos sueldos no sean totalmente descontextualizados, nosotros ponemos un parámetro, que es la gestión educativa en general. ¿Cómo se paga la gestión educativa? Ya sea en el ámbito público, los DAEM, o en el ámbito privado, pero que sea un canon regulable. Y tercero, ponemos que esté también la superintendencia con capacidades y facultades de fiscalizar previamente y posteriormente. Entonces, de esa manera cerramos el círculo. Además que si es que una persona quiere abusar de este sistema, estamos introduciendo estas multas y penas con presidio en el caso que esto sea reiterado o reincidente. Si en el caso del copago, que es uno de los 3 puntos fundamentales del proyecto, del programa de gobierno, y que ustedes también han dicho que es algo innegociable, si no se le pone una fecha en la cual se va a terminar definitivamente el copago,
¿Se está realmente cumpliendo con el compromiso de eliminar el copago si no sabemos cuándo, en qué fecha específica eso se va a acabar? Yo al principio, mi primera impresión fue exactamente la misma, fue el empujar porque exista una fecha comprometida. Al ver los datos, uno puede darse cuenta que el 97% de los establecimientos debería en menos de 10 años, perdón, el 97% de la matrícula debería estar en menos de 10 años cubierto con la gratuidad, es decir, que el Estado le reemplace el copago actual. Para llegar al último tramo, se hace cada vez más costoso porque hay que cubrir toda la matrícula con esos pesos que se van incrementando, ¿no? Y de esa manera se van a demorar los últimos 2% de la matrícula, se va a demorar un poco más, pero hoy día con las indicaciones nuevas tienen la obligación de ir cobrando cada año menos copago, es decir, el copago máximo se va a ir disminuyendo a medida que se va aumentando la matrícula y eso va a empujar naturalmente a que el sistema se descomprima y yo al menos creo que en menos de 10, 12 años debería terminarse el copago por las presiones que el mismo sistema va a ir estableciendo. Eso desde mi punto de vista algo que se va a demorar aproximadamente 12 años alrededor de eso. Por lo tanto, aunque no haya una fecha establecida como sí la había al principio, aunque no haya una fecha finalmente en la ley que salga, de todas maneras es un punto que ustedes votarían a favor y quedarían por cumplido como un compromiso del gobierno. Sí, porque lo establece expresamente. Es más, ya no es voluntario para aquel establecimiento el pasarse al sistema gratuito en el caso que la subvención de gratuidad llegue a ser del mismo tamaño, sino que ahora es obligación. Una vez que la subvención de gratuidad es equivalente al monto de tu copago, tú automáticamente pasas a ser gratuito. Entonces, eso es algo que yo creo que mejora el proyecto y lo hace más viable porque hay que reconocer que el proyecto, como venía al comienzo, en la curva establecía un porcentaje de colegios que no estaba reemplazando peso a peso los recursos que hoy día contaban. Entonces, ahora eso sí se garantiza, pero para la gran mayoría, y estamos hablando más del 97% de la matrícula, va a tener, de los colegios que reciben subvención del Estado, van a tener gratuidad antes de los 10 años y más de un 85% lo van a tener antes de 4 años. Otro de los temas de debate es la selección y si se debe permitir concretamente que los colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional, como el Liceo Javiera Carrera, etcétera, puedan o no seleccionar. Hay una frase al respecto de Arturo Fonten que dice lo siguiente: los emblemáticos son los únicos ascensores de movilidad social que funcionan hoy en Chile. ¿Por qué debilitarlos? ¿Qué contestaría esa frase? No, es que yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda cuando alguien habla de selección. Lamentablemente, este es un punto que yo creo que hemos perdido en la discusión pública. Yo al menos creo en la no selección, entendiendo que podría establecerse un criterio de ¿cómo se llama?, de transitoriedad, pero lamentablemente esas ideas no han llegado con la fuerza. Los mismos liceos emblemáticos y los directores y los ex alumnos de esos establecimientos han hecho mucha presión social y al parecer no hay mucho apoyo para la idea de terminar con la selección en aquellos establecimientos. Yo al menos estoy de acuerdo con establecer transitoriamente un término. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes estudiantes que los seleccionan, estos evidentemente se motivan más. Pero al mismo tiempo, el otro lado de la moneda es que en aquellos estudiantes que van a establecimientos donde no se selecciona, se desmotivan más. Entonces, estamos condenando a un grupo de estudiantes, al no tener estudiantes pares que los empujen hacia un lugar de mayor expectativa, a que sean en colegios donde nadie le interesa estar en la universidad, donde nadie le interesa acceder a la educación superior. Y eso es condenarlos a priori por condiciones que traían desde la familia, desde alguna condición natural, que venían con alguna habilidad específica. Entonces, a mí me parece que todo rendimiento en séptimo básico está condicionado por el nivel socioeconómico directa o indirectamente. Entonces, me parece una crueldad y me parece una discriminación hacer la separación en séptimo básico en función de quién tiene mejor rendimiento, quién tuvo más habilidades cognitivas, porque eso es separar, segmentar y definir que van a haber escuelas de desesperanza aprendida. Pero hoy, tal como funciona el sistema, evidentemente arreglar el sistema público es algo de muy largo plazo. ¿No se debería esperar a primero arreglar el sistema público, que efectivamente también haya movilidad social en todo el sistema, antes de desarmar algo que ya funciona como los emblemáticos, donde, para poner un dato, cerca del 20% de los alumnos egresados de los emblemáticos llegan a la Universidad de Chile o la Católica? En el resto del sistema público es menos del 1%. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no esperar, digamos, a que se arregle el resto del sistema para recién ahí tocar a los emblemáticos, que por ahora son lo que funciona? Es que es el huevo o la gallina, Daniel. Yo creo que acá hay que preguntarse qué es lo que define que en los establecimientos emblemáticos tengan buenos puntajes. ¿Son los procedimientos que están en el colegio, que probablemente ya están bien aceitados y funcionan bien? ¿O son los mismos estudiantes que, como fueron seleccionados de otros colegios, ya vienen con una capacidad y un nivel mejor?
¿quién dice que a esos estudiantes no les hubiera ido bien en sus colegios de origen? Es una hipótesis, yo creo, todavía en cuestión. Entonces, yo al menos creo que tanto la fuga y el descreme de los estudiantes hacen que los resultados de la educación pública estén peor y al mismo tiempo probablemente potencia el hecho de que se junten y por otro lado potencia negativamente a aquellos que son segregados. Entonces yo creo que hay que, si es que a mí me dijeran escoger la mejor postura, es definir un periodo de transición donde efectivamente los colegios se vayan acostumbrando y uno vaya cada vez sacando la selección cada vez más hasta el punto donde ya no exista la selección en los emblemáticos. Sabemos que van a ser menos de 40 o 50 colegios, va a ser reducido, por eso es un criterio que yo creo que no es el eje fundamental de toda la reforma, pero evidentemente a mí me hubiera gustado que hubiera habido mucho más fuerza y de manera más transversal en contra de la idea de que se mantenga, aunque sea en un plazo más amplio, la selección académica en los colegios llamados emblemáticos. Lo que sí es que en una indicación que nosotros estamos presentando, estamos intentando impulsar la idea de que desde prekinder a sexto, en ningún establecimiento de todo el sistema, ya sea municipal, particular subvencionado o particular pagado, se le puedan hacer exámenes de admisión por el potencial rendimiento o el rendimiento pasado a los niños y niñas de nuestro país. Y eso es algo que vamos a pelear también en la comisión y esperamos tener el apoyo. Diputado, nos queda solo un minuto, pero no quiero dejar pasar otro tema. Se comienza a discutir en el Senado la indicación presentada por usted, entre otros diputados, para eliminar los gastos reservados y eliminar los aportes de las empresas a las campañas políticas. Recién hablábamos con el senador Coloma y nos decía que está en contra de esa iniciativa. ¿Cree que van a estar los votos para aprobarla o se va a perder esa indicación? A ver, yo espero que sí, y me parecieron preocupantes las declaraciones que hoy día leí por la prensa de que al parecer se quería hacer que este proyecto del binominal no se votara con el tema de la transparencia que nosotros propusimos y que se chuteara para otros proyectos de ley que vinieran más adelante. Es cierto que nosotros tenemos firmado un protocolo en el cual van a haber un conjunto de medidas que complementan el sistema binominal, pero acá no podemos sacarnos la suerte entre gitanos. Si acá la cosa funciona con el sentido de oportunidad. Y si es que dos mociones sumamente importantes, dos indicaciones que tienen que ver con la transparencia, con la probidad, con que la gente pueda estar informada y con que mejoremos la política, van incorporadas en un paquete con tanta atención y atención mediática como es el binominal, tiene muchas más probabilidades de aprobarse. O sea, porque es algo de interés de la ciudadanía. Entonces nosotros creemos que no debe desvincularse y que absolutamente va en la idea matriz del proyecto para mejorar la política y es una reforma que creemos debe sí o sí considerarse. Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches, Matías, que estés bien.